Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la receta de la crisis del agua en el país a un mes de inicio del racionamiento en Bogotá. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 9 de mayo. Esta semana Bogotá cumple un mes de racionamiento de agua por zonas. En ninguno de los días hemos logrado bajar el consumo a 15 metros cúbicos por segundo y el nivel del envase de Chingaza no llega todavía al 20%, que son las metas finales. Pero no es solo Bogotá la que no tiene agua. En Antioquia hay municipios con racionamientos constantes. Según el Ministerio de Vivienda, hay 7 departamentos más en Colombia donde el agua no está garantizada. Entonces esto no es un problema nuevo, que se sabía que iba a llegar, dicen las personas que saben del tema, y la entidad encargada de prevenir estos riesgos está en un escándalo de corrupción. Para hablar de las otras razones por las que no hay agua, invité a la cocina política a Andrés Santiago Arroyave, académico y activista ambiental. Fue subsecretario de Medio Ambiente en Medellín. Gracias por pasar por acá. No, a ustedes, muchísimas gracias. Primero por abrir los espacios a estos temas tan importantes y segundo por la invitación. En Colombia siempre dimos por sentado que teníamos agua, pero expertas y expertos como tú vienen diciendo que el fenómeno de El Niño no es nuevo y que esta no es la única causa de la falta de agua. ¿Cuáles son las otras? Parte de conocer el territorio. Mira, efectivamente Colombia es un país muy rico en agua, pero me voy a acuñar una frase que decía el alcalde Galán cuando le preguntaban por qué había que hacer razonamiento si estaba empezando a llover. Él decía que sí estaba lloviendo, pero no donde tocaba. Algo más o menos similar nos pasa con el agua. Colombia sí es un país muy rico en agua, pero esa agua no está en las zonas donde se ubican los grandes centros urbanos. Más o menos el 80-85% de la población colombiana se ubica en una tercera parte del territorio, entre la región andina y la región Caribe. Pero la gran mayoría de nuestro territorio está deshabitado. Y la gran disponibilidad de recursos que nosotros tenemos, por lo menos en materia hídrica, no están en esa región andina y pacífica. Está en la Amazonía, está en la Orinoquía, está en el Chocó biogeográfico, pero ahí no están nuestras ciudades. Entonces estamos llenos de agua como país, pero esa agua no está ubicada en las zonas donde nos hemos desarrollado urbanísticamente. Hay un primer reto muy importante. Hablas de planeación urbana y este tema casi que ha pasado a un segundo nivel en esta agenda de conversación sobre el agua. ¿Cómo afecta esa planeación a la falta de agua en las ciudades? No solo las ciudades, en general el desarrollo del país, porque nosotros podríamos tener las ciudades donde están y empezar a desarrollar las otras regiones para explotar sus recursos de forma sostenible, pero para explotarlos. Por ejemplo, el Chocó es una de las regiones donde más llueve en el mundo, pero en esa zona no tenemos ni una sola hidroeléctrica. Para responder también tu pregunta, venga, la forma como hemos venido desarrollando nuestras ciudades nos está generando unos problemas muy asociados al cambio climático y a la globalización, como por ejemplo las islas de calor. Las islas de calor son un fenómeno posmoderno asociado al exceso de cemento que estamos poniendo en nuestras ciudades, que no permite que los rayos del sol puedan ser absorbidos por la tierra y generan unas burbujas de temperatura que aumentan la sensación térmica y los grados de las ciudades. Medellín llega a tener variaciones de temperatura entre 4 y 5 grados. Y en algunas zonas, en el mismo nivel, a la misma altura, la variación puede ser de 3 grados, cuando hablamos, por ejemplo, del centro de la ciudad o de algunos barrios. ¿Por qué? Porque están tan densificados, están tan llenos de cemento. Algo podría pasar similar en Bogotá con el centro, con algunas zonas que están muy desarrolladas y en esas zonas la temperatura es mayor. Entonces eso genera también unos desafíos en la disponibilidad del recurso hídrico. Esos cambios de temperatura claramente no se solucionan sembrando 3 arbolitos cada cuadra y que la calle se vea bonita, ¿cierto? Cuando yo fui subsecretario de Medio Ambiente se trabajó mucho porque Medellín logró aplicar en Latinoamérica por primera vez un concepto que se viene desarrollando desde la Unión Europea, que es el del Urban Greenhouse. Eso tiene 2 principios. El primero es entender que las ciudades no solo están hechas para las personas, es decir, en las ciudades no solo viven humanos. Y segundo punto de ese concepto de renaturalización, muy asociado a ese primero, de entender que en las ciudades no solo viven personas, es como no solo viven personas, en las ciudades hay que reverdecerlas, hay que volverlas habitables para todas las formas de vida.
vamos a empezar a utilizar más tierra, más corredores verdes, más muros verticales, más composteras en los parques, Sí. más árboles, pero el árbol no puede ser cualquiera, tiene que ser un árbol nativo. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos, pero no puede ser entendido como sembramos un árbol cada 20 metros, no, es un proceso integral de qué tipos de especies, en dónde prioricemos el verde, esas soluciones basadas en la naturaleza sobre el cemento. Es un proceso mucho más integral. En términos de los racionamientos, la campaña de Bogotá parece no estar funcionando porque todavía no llegamos a la meta. ¿La responsabilidad en estos casos es exclusivamente individual? Es una responsabilidad individual, pero no exclusiva. Es una responsabilidad individual y colectiva. Le ha hecho Mm. falta más proactividad al momento de hacer campañas de educación y de empoderamiento más efectivas, más intensas y más constantes. Porque normalmente uno ve que este tipo de cosas se prenden cuando el problema ya se generó. Y lo segundo que ha hecho falta es un proceso de planeación mucho más riguroso. En ese sentido, pues entonces no es solo la planeación de la dependencia ambiental o de la autoridad ambiental, sino también cómo vamos a ir a los centros Mm. educativos, de los procesos de educación con los estudiantes, pero también a las empresas. Las empresas tienen por obligación que cumplir los planes de movilidad empresarial sostenible y los PEMIRS. Entonces, ¿cómo metemos dentro de esa gestión de residuos y de movilidad los temas de cuidado de los recursos? ¿Cómo entonces al ciudadano del día a día le generamos no solo procesos de educación, sino también campañas de incentivo y de sanción? Ahí el Estado tiene una tarea muy importante y sin duda en esa parte se han rajado, pero no quiere decir que sea un tema exclusivo del Estado, sino que, insisto, es de todos. Bueno, ¿y cómo juegan los políticos, los que toman las decisiones? Porque parece que este tema ambiental en la agenda política y pública aparece solamente cuando se nos incendian los cerros o cuando se va el agua. Es que la mayoría de políticos cree que ser un comprometido con el medio ambiente es ir a tomarse una fotico con un perro, con un gato que compraron, promover la adopción y sembrar 3 o 4 árboles. Ajá. Y el tema va mucho más allá, o sea, estaba identificado y estaba por encima de un 60% de probabilidad que ese fenómeno del niño se iba a presentar desde un año antes. ¿Y qué hizo el gobierno nacional, el sistema de gestión del riesgo nacional, los departamentos, los municipios y los distritos para prevenir el tema? Nada, absolutamente nada, porque la reacción que solemos tener culturalmente y administrativamente a los problemas es reactiva. Entonces, puede haber mucho papel y a veces el papel lo puede con todo, pero cuando uno mira las asignaciones presupuestales, el tiempo que en la agenda se le dedica al tema, pues no es suficiente. Y eso pasa también en el gobierno nacional. Petro habla todo el tiempo de temas ambientales, pero uno va a ir a la asignación de los presupuestos, los logros, la forma de abordar los problemas ambientales del país y eso no se ha materializado ese supuesto compromiso o ese supuesto interés en hechos, en políticas y en presupuestos. Antes lo que estamos viendo es incluso hoy un escándalo gravísimo de la Mm. Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, porque la plata se la gastaron en vez de estar haciendo procesos de prevención para este fenómeno en la niña que desde hace 6 meses sabíamos que iba a llegar. Andrés, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá. Hasta luego. Y arranca el día con estas movidas. La ponencia de los magistrados del Consejo Electoral, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, señala las irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Los magistrados identificaron como responsables de estas faltas al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a la coalición del Pacto Histórico y a los auditores de esa campaña. El presidente Petro dijo que esta investigación es una estrategia de golpe para sacarlo del poder. La ponencia completa ya está al aire en lasillavacía.com. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.